Hola, bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es María Ángel Rodríguez y junto a Armando Rodríguez y Andrea Ferrer seremos sus anfitriones durante esta última conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, APG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Y tuvieron el honor de realizar a la profesora Liliana este homenaje por su gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país. En la jornada de hoy tendremos la conferencia titulada Cambio climático y coronavirus, relaciones que motivan la transición energética, dictada por la doctora Carolina García. La doctora es gestora interdisciplinaria del riesgo, ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de riesgos en la Universidad de Ginebra, Suiza, máster en Ciencias de la Tierra de la Universidad EAFIT, doctora en Ciencias de la Tierra y del Territorio de la Universidad Milano Bicocca de Italia. Trabajó en la academia y entidades del gobierno, ONG y entidades de la sociedad civil. Ha realizado diversos proyectos de investigación en gestión de riesgo, ordenamiento territorial, cambio climático y desarrollo sostenible en América Latina y Europa. Es actualmente consultora y docente y ha sido voluntaria de diversas entidades como la APG, Sociedad Colombiana de Geología, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la Cruz Roja. Antes de comenzar con la conferencia, les recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. Y bueno, la ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia. Recuerden que pueden participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperamos que disfruten de la conferencia. Ahora le cedemos las palabras a nuestra invitada. Profe, ya puede compartir su pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por toda esta organización. Me parece fenomenal que en el gremio nos unamos para celebrar la labor de personas como la doctora Liliana. Entonces, para mí es un honor estar aquí. Voy a apagar la cámara para facilitar como la comunicación. Y estoy compartiendo pantalla. Por favor, confirmen que que están viendo mi pantalla. Sí, ya la logramos ver. Listo, perfecto. Entonces, para empezar, yo creo que es muy importante como ubicarnos como en un lenguaje común. Entonces, por ejemplo, para cuando hable del cambio climático durante la conferencia, pues, ¿a qué me refiero? Pues, básicamente es, perdón que voy a mover el cosito de Zoom, que hay veces estorba un poquito. Entonces voy a ver si lo pongo en un punto donde no estorbe, listo. Entonces el cambio climático básicamente es un aumento de la temperatura global causado posiblemente por un aumento de los gases de efecto invernadero que ya veremos. Y ese cambio básicamente lo que genera es que al aumentar la temperatura se derriten los polos, aumenta la cantidad de agua en los océanos, aumenta el nivel de los océanos y se generan alteración de los eventos hidrometeorológicos extremos. Eso ocurrió pues especialmente cuando hablamos de cambio climático recientemente. Ahí la voz que escuchan al fondo es de mi sobrinita que me acompaña, entonces también ella habla de cambio climático. Entonces, básicamente ese aumento de temperatura no es el único signo del cambio climático, sino que hay otros cambios en elementos, pues en condiciones como por ejemplo la concentración la concentración de metano, de CH4. Vemos que todas estas, digamos, comportamientos de los diferentes elementos
están en aumento desde más o menos 1900. Entonces no me voy a detener en ninguna de las gráficas, pero lo que sí vemos es que es un cambio general, es realmente más que un cambio climático, es un cambio global, incluyendo la extinción de especies. Entonces, ¿qué impactos pueden esperarse? Y eso es pues lo que nos llama la atención y lo que nos convoca respecto al cambio climático, es que eso pues está aumentando los eventos intensos hidrometeorológicos, tales como las inundaciones, Pues sí, los huracanes. entonces mañana hablo También, con por ella. ejemplo, eso tiene repercusiones en la producción de alimentos, en el cambio de la disponibilidad de agua, pues no solamente son las inundaciones, sino es el extremo de la sequía, etcétera. Y vemos aquí pues con diferentes estadísticas al respecto. Las causas, pues digamos que en este caso nos enfocaremos en la teoría de las causas antrópicas, de la cual pues digamos el 97% de los científicos nos enfocamos, pero hay un 3% que no están de acuerdo y lo cual está bien. Yo siempre creo en la diversidad, pues digamos como de pensamiento. Lo que sí es supremamente importante es el debate. Está bien que no todos pensemos lo mismo, pero sí que estemos abiertos a debatir y a escuchar al otro. Entonces, esos gases de efectos de invernadero se acumulan en la parte alta de la atmósfera, creando una especie, yo siempre hablo como de una especie de cobija que genera que la energía, pues digamos que proviene del sol, digamos que no pueda salir a la atmósfera, entonces ese calor o esa energía se conserva en nuestra atmósfera en forma de calor. ¿Y quiénes lo causan? Pues el gas más famoso es el dióxido de carbono, pero hay muchos otros gases de efecto invernadero no tan conocidos, como por ejemplo el perfluorocarbonatos o bueno, el metano, los hidrofluorocarbonados, el hexafluoruro de azufre. Todos estos son muy importantes porque si bien el más común es el dióxido a nivel de cantidad de producción, porque se asocia sobre todo al transporte, hay otros que tienen lo que llamamos un potencial de calentamiento muchísimo mayor con respecto al CO2. Entonces, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre tiene un potencial de calentamiento casi de 23.000 veces mayor que el dióxido. Entonces, si bien se produce mucho menos cantidades, calienta mucho más que el CO2, entonces por eso también es muy importante y además dura muchísimo más en la atmósfera. Entonces, lo que es clave es que pues, digamos que esos gases de efecto invernadero definitivamente han aumentado drásticamente, en gran parte posiblemente a los combustibles fósiles, al cemento y a las quemas, pero es muy interesante también cómo la parte de emisión de gases de efecto invernadero, específicamente en Latinoamérica, no solamente se asocia a esa generación pues, de energía, a esa quema de combustibles fósiles, sino también a otro elemento supremamente importante como lo es el cambio de uso del suelo y la agricultura. Entonces, ya que es la transición energética, pues yo me imagino que todos estamos pues como al tanto de esto, pero es básicamente que tratemos de hacer una transición de pasar en que nuestras principales fuentes mundiales de energía ya no sean el gas, el petróleo y el carbón, es decir, los combustibles fósiles, a que pasemos a otras fuentes como la energía renovable y la energía nuclear. La cuestión es que una de las cosas que, pues, que se plantea como muy recurrentemente es que entonces esa transición implica que no más petróleo. No, o sea, yo seré como muy reiterativa a que debemos evitar pues los extremos y en particular en el petróleo, recordemos que del petróleo no solamente obtenemos los combustibles fósiles como la gasolina, el carbón, etcétera, sino que también obtenemos otros productos supremamente importantes, como por ejemplo los polímeros reforzados, ciertos tipos de plásticos que son vitales en toda la industria de energía renovable. Entonces, no ir a los extremos. Y bueno, ¿qué es el coronavirus o COVID-19? Primero aclaremos términos. Hay muchos términos que se están utilizando, como por ejemplo coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, epidemia, pandemia. Primero, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus, es decir, hay muchos tipos de coronavirus. Y esos virus básicamente lo que tienen es una espina de lo que llamamos glucoproteínas, que son como estas espinitas, que básicamente están en la parte externa de una cubierta de grasa, que gracias a esa cubierta de grasa es que nos podemos
proteger con jabón en cierta medida, y adentro está la información genética, pues el material genético que es el que nos infecta. El SARS-CoV-2, que también significa síndrome respiratorio agudo tipo CoV-2, es un tipo de coronavirus, es un virus tipo coronavirus que se caracteriza porque tiene estas espinitas, funcionan como si fueran una llave que se adapta perfectamente a las células respiratorias. Entonces, como se adapta perfectamente a las células respiratorias, pues básicamente es como si abrieran la célula respiratoria perfectamente, entrasen a la célula y una vez adentro hacen fiesta, liberando su material genético y duplicándose, haciendo lo que conocemos como la infección. Entonces, justamente por eso es tan particular este virus y tan contagioso. Y ya cuando hablamos de la COVID-19, realmente no es el COVID-19, no sé cómo lo llaman en Venezuela, pero nosotros todavía le decimos la COVID, el COVID, perdón. Entonces, la COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. De hecho, COVID significa disease, COVID disease. La D es de disease en inglés, enfermedad. Entonces es enfermedad por coronavirus y el 19 es por el año en que se encontró, que se caracteriza, como sabemos, que afecta sobre todo pues digamos, el sistema respiratorio. ¿Dónde se originó? Hay muchas teorías respecto a dónde se originó, pero básicamente al principio pensábamos que era en el mercado de Wuhan, en China, y hoy por hoy se piensa que posiblemente se originó mucho antes, pues al menos unas semanas o meses antes, y posiblemente está asociado a las industrias, a las granjas industriales de cerdos, que en China son muy comunes y tienen unas condiciones, pues digamos, de salubridad muy poco convenientes. Este tipo de enfermedad, la COVID-19, es una enfermedad que llamamos enfermedad de origen zoonótico. Y eso se refiere a las enfermedades que se pasan de animal en animal. En este caso, posiblemente el animal inicial, que lo llamamos huésped primario, fue un murciélago que le pasó la enfermedad, ya sea al cerdo y del cerdo a nosotros, o no lo pasó directamente. Esas es como varias de las teorías, pero básicamente es una enfermedad zoonótica. Y ya en cuanto a endemia, epidemia y pandemia, pues básicamente son cuando las enfermedades tienen como diferentes alcances a nivel geográfico. Una endemia es cuando está como enfocada en una zona como muy pequeña o específica de un lugar o de un país. Una epidemia es cuando ya la enfermedad afecta a todo un país o a una región. Y la pandemia es cuando ya la enfermedad ha afectado a todo el mundo. En nuestro caso, pues sabemos que es una pandemia, pero no es la primera pandemia. Hemos tenido muchas pandemias, como veremos. De hecho, hoy por hoy, digamos que la pandemia más letal del mundo es la peste negra, que más o menos entre 1347, pues eso es bastante como estimado, causó más de 200 millones de muertos. Hoy por hoy, esto es un número que me faltó actualizar, realmente estamos en 1.120.000 la cantidad de muertos por coronavirus. Eso nos ubica, desafortunadamente, en el puesto 9 de todas las pandemias más letales de la historia. Entonces, ya digamos que a lo que nos convoca, ¿cómo se enlazan esas crisis de cambio climático y COVID? Uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver? Pues vamos a ver que tienen mucho que ver. Entonces, primero, en el territorio afectado, pues esta es como la más evidente. Como les digo, este número se actualiza a 1.200.000 y la cantidad de casos globales ya está como en 43 millones. Entonces, podemos ver en el mapa que está afectando a todo el mundo. Y eso ocurre lo mismo con el cambio climático. El cambio climático es una crisis global que, como vemos y comparamos la temperatura media de 1918 y 2018, pues es evidente, siendo los colores pues como más rojos y amarillos más calientes, es evidente que ha cambiado y que es afecta a todo el mundo. Entonces, una muy importante es el tema de la causalidad, las causas de ambas crisis. Entonces, como ya dijimos, el coronavirus, pues la COVID-19 es una enfermedad de origen zoonótico, pero lo impresionante es saber que más del 70% de las enfermedades humanas de los últimos 40 años
tienen un origen animal, o sea, son zoonóticas, no es la primera vez. Entonces, ahora la COVID es la que nos convoca, digamos, por su alcance, pues, digamos, mundial, porque también empezó, pues, en países desarrollados y eso también implica, tiene muchas implicaciones en su manejo, pero realmente, como vemos aquí, las peores pandemias de la historia reciente se están asociadas a animales que, pues digamos que fueron los huéspedes originales. Entonces, como vemos, el ébola también empezó con murciélagos, la gripe aviar, obviamente, pues como con las aves. Tenemos, por ejemplo, la MERS en Arabia Saudita asociada a los camellos, la gripe porcina, etcétera. Entonces, dentro de los factores que aumentan el riesgo de zoonosis, ese es otro de los elementos supremamente, pues digamos que engloban ambas crisis. Entonces, primero, uno de los factores que aumenta ese riesgo de zoonosis, de enfermedades transmitidas por los animales, es el tráfico de especies animales. Además de, digamos, la connotación ética que tiene el afectar, el hacerle daño a otros seres vivos, pues que no tienen, nosotros no tenemos ningún derecho a tratar mal a otros animales. A nosotros también nos afecta porque nos pone en contacto con virus y bacterias que estén hospedados en esos animales. Muchas veces esos virus y bacterias no le hacen daño a los otros animales, a los huéspedes, pero cuando ya pasan a nosotros, ahí sí nos afecta. De hecho, con los virus es algo muy interesante. La mayoría de los virus son virus buenos. Y la gente dice, ¿cómo así? Y de hecho sí, se calcula que más o menos el 90% de los virus son esenciales para la vida del ser humano, porque son virus que matan, por ejemplo, bacterias. Entonces, cuando uno dice, no, pues, ¿por qué no acabamos con todos los virus? Uno dice, ojalá que no, porque es que si acaban los virus, el ser humano básicamente muere en cuestión de semanas. Entonces, cada virus es diferente. Hay unos virus patógenos, es decir, que nos hacen daño, y otros virus que nos protegen. Otro factor que aumenta la zoonosis es justamente esa intensificación de la crianza de animales para consumo humano. Entonces, la cuestión no es el debate de si somos carnívoros o no, si comemos otros animales o no. La cuestión es en qué condiciones los criamos. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, el hecho de criar en unas condiciones de baja salubridad, de nuevo, no solamente tiene repercusiones éticas sobre el trato animal, sino que esa mala, digamos, malas condiciones favorece la patógenos, es decir, de virus que inicialmente puede que no nos hagan daño, pero al tener animales como en alta densidad, va mutando hasta que llegue el virus que nos hace daño. Y bueno, otro supremamente importante es la deforestación y el cambio de uso del suelo. Al deforestar, básicamente lo que yo hago es alterar las cadenas ecológicas. Es decir, yo elimino, al eliminar las plantas, yo elimino también animales grandes, especialmente. Porque digamos que los animales chiquitos, de una manera u otra, van buscando su huequito y se adapta más fácilmente. Pero los animales grandes y medianos, que son fundamentales en el control biológico, se pierden y mueren con las mismas plantas. Entonces, esa deforestación me reduce el control animal. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa cuando intensifico la ganadería y cultura. Si yo elimino a esos depredadores naturales, lo que pasa es que los animales pequeños, que usualmente son los vectores, es decir, los transmisores de enfermedades como los roedores, los murciélagos, los mosquitos, por ejemplo, se empiezan a reproducir en grandes cantidades. Y a esos vectores, a esos animalitos, les encantan cosas como los monocultivos. Los monocultivos no son preferidos por animales más desarrollados y por diversidad. De hecho, donde haya monocultivo no hay diversidad. Hay usualmente pues como muy pocas especies. Y estas especies se reproducen un montón y por ejemplo en el caso de Panamá, este roedorcito tan hermoso es el responsable de un virus muy, muy problemático que se llama hantavirus. Y otro de los grandes problemas es que al yo deforestar, ya que vemos relaciones, estamos básicamente destruyendo lo que llamamos los sumideros naturales de carbono. Entonces, al yo deforestar el bosque, al yo afectar el manglar, al yo afectar pues como todos esos elementos, yo voy destruyendo los elementos que me guardan CO de manera natural.
Y finalmente, otro factor, pues y aquí vemos otra de las relaciones directas entre ambas crisis, es el cambio climático. El cambio climático mismo lo que genera es que al aumentar la humedad y al aumentar el calor, genera condiciones perfectas para que esos vectores como los mosquitos se reproduzcan más. Entonces, en esta imagen lo que vemos es que antes, cuando las condiciones climáticas estaban más estables, el mosquito que es causante de generar, pues como de transmitir enfermedades, varias enfermedades pues en África, usualmente se quedaba en esta zona verde. Pero luego de que se ha intensificado el cambio climático, entonces ese mosquito que antes visitaba estas zonas, ahora las está visitando, las que están en zonas más rojas. Entonces, básicamente el mismo cambio climático favorece la expansión de virus y bacterias que transmiten otros animales. Otra cosa, además de las causalidades, otra de las relaciones que hay entre ambas crisis son los efectos sociales. Yo no podría decir, ¿cómo así? Claro, pues primero, como ya hemos visto, lo que está sucediendo pues como con la pandemia, está generando como una de las causas pues principales es hambre, especialmente en las personas que no tienen la posibilidad de acceder a los alimentos, de que no tienen posibilidad de trabajar o simplemente porque cuando se generan las cuarentenas se afecta como todo el transporte de alimentos, de producción, etcétera. Entonces, sea porque yo no puedo comprar los alimentos o porque los alimentos no llegan, se genera hambre por la pandemia, por la COVID-19. Y justamente eso es también la otra decisión, o sea, hay veces que cuando, especialmente cuando estaba iniciando pues esto, que las cuarentenas eran mucho más fuertes, pues no sé en qué punto estaba en Venezuela, la decisión para muchísimos era o morir de hambre o morir de coronavirus, es decir, o me quedaba en casa y es que cuidándome de un bicho que ni veo, y muriéndome de hambre porque no puedo trabajar y llevar comida a la casa, o salgo y me arriesgo a que me mate el bicho, pero de todas formas, pues digamos que busco cómo llevar comida a la casa. Y eso para algunos, para muchas personas que no tienen hogares y que viven en la calle, no tienen la opción. O sea, es decir, la cuarentena es un privilegio para muchísimos. Lo otro es todo eso que dicen de que si quédate en casa, trabaja desde la casa, pues paremos la curva, también no es real para muchos países. Pues como vemos en el caso de Colombia, aquí pues desafortunadamente aquí no tengo la información pues de Venezuela, pero no sé si está actualizada. Pues como vemos en el caso de Venezuela, aquí pues básicamente vemos que en Venezuela a nivel de banda ancha, según esto, no llega ni siquiera al 10% de los hogares. Es decir, cuando hablamos de Internet en el hogar, ni siquiera llega al 10% de los hogares venezolanos. Y para la Internet móvil, es decir, la Internet por celular, no llega ni al 50%. Entonces, realmente eso de que no, quedémonos en la casa, utilicemos Internet, eduquémonos, y pues no es la realidad de la mayoría. Y no solamente no es la realidad, pues por el tema de acceso a Internet, sino que hay muchas personas que, pues, que tienen que seguir trabajando y no tienen pues como el privilegio de quedarse en la casa, como las personas que trabajan en el gremio de la salud, en domicilios, en la parte del manejo de basuras, etc. Y básicamente lo que está pasando es eso, que los países pobres están perdiendo la carrera por conseguir suministros para combatir el coronavirus. Entonces, es como una lucha pues de poderes como siempre. Y aquí tenemos otra relación, que justamente son los países más ricos los que más producen emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces vemos que tanto los ricos son los que más se pueden cuidar en la pandemia, como son los que más producen a nivel de gases de efecto invernadero. En este caso tenemos a Norteamérica, que si representamos su población es mucho menor a lo que produce, por ejemplo, Asia, que tiene muchísima más población, pero produce muchísimos menos gases de efecto invernadero, siendo que aquí adentro de Asia, pues está China. Y en cuanto a Latinoamérica también, pues producimos muchos menos gases respecto, por ejemplo, a Norteamérica o Europa, y tenemos pues una población un poco mayor. Y además, entonces, así como la pandemia por la COVID-19 genera más pobres, el cambio climático genera lo mismo. Entonces, otra de las relaciones que tenemos son los impactos económicos.
Entonces, a nivel de impactos económicos, vemos que una de las, digamos, proyecciones que se tiene del impacto de la COVID en el PIB, se estima que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el PIB disminuya menos, pues más de 5,2 puntos. Si bien se estima que en 2021 pues se vaya recuperando, este año va a ser realmente fatídico para muchos. Por ejemplo, se estima que para Europa, y esto es un dato pues como importante, afecte más de 7,5 puntos, lo cual a nivel de pues de PIB, de Producto Interno Bruto, es una barbaridad. Entonces se estima que este gran confinamiento, como lo llaman, genera la peor desaceleración económica desde la Gran Depresión de 1928. Entonces, también aquí vemos que en América Latina a nosotros nos toca doble, porque tenemos que batallar tanto la pandemia como las consecuencias económicas. Y aquí yo quiero pues hacer como un detalle en el tema pues del petróleo, porque ha sido muy interesante lo que ha sucedido en el petróleo. Y al principio pues como todos estimaban, pues o sea, realmente no se sabía qué iba a pasar. Pero lo que pasó con el petróleo, y ustedes pues son expertos en este tema, yo me voy a atrever solamente a hablar de manera general pues a nivel mundial. Lo que pasó es justamente al haber menos transporte, se eliminó, digamos que el usuario mayor de gasolina del mundo, y la mayor, pues la gasolina siendo el producto principal asociado al petróleo. Entonces, al no haber transporte, había menos demanda de petróleo, y lo que pasó fue un exceso de oferta. Al haber un exceso de oferta, básicamente lo que se buscaba era casi que literalmente regalar el petróleo desde muchísimos países. Y una de las cosas que se cuestionaba era, pero vengan, ¿por qué no simplemente dejan de producir petróleo? Y la respuesta era algo muy técnico, porque se decía que cerrar un pozo para cortar la producción implica unos desafíos técnicos que pueden ser supremamente complejos, porque en muchos casos incluso puede comprometer el propio yacimiento. Es decir, en muchos casos, si yo cierro un pozo, básicamente no lo voy a poder volver a abrir. Y bueno, aquí en cuanto ya vimos a los impactos económicos de la COVID-19, ahora veamos el impacto económico del cambio climático. Como veremos, los impactos también son, digamos que muy específicos hacia los continentes que son más pobres, empezando por África y seguido por nosotros en Latinoamérica. Entonces también tiene un desastroso impacto económico. Y una de las cosas pues que nos dice Bill Gates, pues digamos que muchos lo respetan y otros no, pero hay algo que sí es supremamente clave cuando decía que recuperar la economía es más fácil que revivir a las personas. Parece evidente, pero pues parece que a muchos de los mandatarios mundiales se les olvida esto. Y bueno, entonces ahora pues pensemos en otros a nivel de impactos de gases de efecto invernadero. Yo recuerdo que al principio pues de la cuarentena se decía, hey, qué bueno, va a haber un aire más limpio, porque como todo el mundo está confinado, la gente no sale y hay menos transporte, entonces digamos que se va a disminuir el cambio climático, pero lo que se vio es que si bien obviamente durante la cuarentena estricta una reducción de la cantidad de gases que se emitieron, la realidad es que tan pronto se hizo la reactivación económica, no solamente se generó, pues se volvió al mismo nivel de emisiones, sino que se aumentó mucho más. A eso es a lo que se llama la hipótesis de la polución vengativa. Es decir, yo no voy a contaminar como antes, sino mucho más, no porque quiera contaminar, sino porque básicamente yo tengo que producir más porque me tengo que poner al día de todo lo que no pude producir mientras estaba encerrado. Y bueno, ya hacia otro, una de las cosas que también une ambas crisis es el tema de preparación, realmente de falta de preparación. Porque si bien al principio algunos se atrevieron a decir que esta pandemia era inesperada, que no había forma de predecirla, que pues que no, o sea, esto nadie podía esperar esto. Realmente muchos científicos e incluso algunos economistas ya lo habían evidenciado. Entonces la realidad no es que no se podía prever, sino que la realidad es que no estábamos preparados para atender esto. O sea, sabíamos que iba a ocurrir, pero no nos preparamos.
Y esto es algo que también pasa con el cambio climático. O sea, falta de información del cambio climático no es, sabemos que existe, sabemos que está generando impactos, no solamente lo sabemos, sino que lo sentimos, pero lo claro es que no estamos preparados. Y bueno, esto no lo digo yo, esto lo dicen también entidades pues, tan relevantes a nivel mundial como el Foro Económico Mundial. Esta gráfica que ven acá son arriba el top 5 de los riesgos globales en términos de posibilidad y abajo los riesgos globales en términos de impacto. Y los verdes son todos los asociados al ambiente, mientras que los rojos a lo social y lo azul a lo económico. Si vemos al principio, pues los primeros años se enfocaban en los riesgos económicos, pero poco a poco fue migrando hasta que hoy por hoy la mayoría tienen que ver con elementos ambientales, con el clima extremo, la falla en la acción climática, los desastres, la pérdida de biodiversidad, los desastres asociados al ser humano. Y a nivel de términos de impacto, de nuevo, tenemos pues como 3 de los anteriores, más las armas de destrucción masiva y la crisis del agua. Y si vemos acá, pues digamos, todo el tipo de riesgos que ellos evalúan, aquí tenemos que el de mayor incidencia y mayor posibilidad es el cambio climático, y por aquí tenemos las enfermedades infecciosas. Es decir, ya incluso en el Foro Económico Mundial se consideraba este riesgo. Y bueno, ya hacia terminar, otra de las grandes relaciones ha sido cómo se han gestionado estas crisis. Pues a mí me parece muy interesante utilizar a Trump para esto, en el mejor sentido, pues porque él se expone mucho y él digamos que se lo pone uno fácil pues de probar como ciertos argumentos. Entonces, lo mismo que pasó con el cambio climático, que hasta hace muy poco él decía que todo era un engaño, o sea, y lo reiteraba constantemente. A principios de este año, él admitió por primera vez que no era un engaño. Es un asunto muy serio, dijo él. A pesar de esto, obviamente sus políticas no han sido coherentes con lo que dijo en enero, pero aquí vemos un cambio evidente de lo que decía antes a lo que decía ahora. Y en cuanto a la COVID-19, a la pandemia actual, pues básicamente pasó muy parecido. En enero de este año dijo, no, fresco, lo tenemos todo bajo control. Y en abril confesó haber ocultado la realidad sobre el coronavirus porque decía, yo no quiero parecer una persona negativa. O sea, increíble que esta persona, admitiendo que había engañado, admitiendo que había mentido, y continúe en el poder, y bueno, por lo que vemos posiblemente siga luego del día de hoy. Pero para la otra muestra, yo creo que resaltar pues como la otra cara de la moneda, en los momentos como más picos de la crisis, por ejemplo en abril, básicamente se empezó a ver que los países que habían tenido una mejor gestión, todos eran liderados por mujeres, casualmente. Yo no quiero generar una discusión pues como de género, pero sí es muy relevante ver que siendo que solo 10 de los 152 jefes de Estado del mundo son mujeres, los mejores países pues con mejores resultados de la pandemia eran todos de mujeres. Entonces, fijémonos que quizás pues hay muchas pues digamos que hipótesis al respecto, el hecho de que las mujeres en cierta medida tendemos a cuidar más del otro, pero bueno, es algo como muy interesante. Y así como fue como les mostré para la pandemia, también se han destacado en la lucha respecto al cambio climático. Independientemente pues como de nuestras visiones respecto a estas diferentes líderes, sí es una realidad que las mujeres se han destacado en esta lucha. Y bueno, finalmente, también en cuestión de oportunidades, a mí siempre me gusta cerrar de una manera optimista. Yo creo que realmente sí podemos hacer algo. Y básicamente se muestra, pues al principio siempre se generó como en los primeros meses de la crisis, tipo pues desde marzo, abril, mayo, siempre habían como muchas preguntas. Esa pregunta de qué pasará con la transición energética después de la COVID, qué sabemos de la transición energética, cómo la COVID puede ayudar o no, va a ser un freno, va a ser una palanca. Y uno lo que podría hacer es básicamente distinguir dos visiones completamente opuestas. Uno, la primera visión,
que la COVID-19 frenará la transición energética, presentada por algunas, digamos que de las entidades, de hecho, se caracterizaban por ser como de las más radicales. Entonces decía que el coronavirus es una amenaza para la acción climática, que va a causar un bajón en el cambio de la transición de energía más limpia, pues digamos que más limpia, perdón. Entonces, esa visión negativa de que la pandemia va a frenar la transición energética. Veíamos pues incluso como algunas hipótesis que decían que claro, como va a haber mucha más oferta de gasolina, la gasolina se va a poner más barata y al menos a corto plazo la gente no va a querer cambiar a un vehículo eléctrico porque va a pagar menos de gasolina. Entonces decía que los precios bajos de la energía reducen los incentivos para su ahorro y uso eficiente, o sea que la gente no le va a importar si gasta más o menos gasolina. Y otra de las hipótesis como para sustentar esto es que, claro, como el carbón es una fuente de energía muy barata y confiable para reconstruir la economía, entonces pues los países, en vez de enfocarse en desarrollar, en invertir en energías de transición, energías renovables, se va a enfocar en utilizar carbón. Afortunadamente, se ha demostrado que en muchos países ha primado la segunda visión. La segunda visión que dice que la COVID acelerará la transición energética. Entonces, en muchos lugares esto, digamos que se ha aprovechado como una oportunidad para cambiar, porque ya se ha aceptado esa relación directa entre el cambio climático y la pandemia, al decir, si estamos destruyendo el planeta, cada vez más va a aumentar la posibilidad de más pandemias. Entonces, básicamente, si no nos enfocamos en la transición energética, lo que estamos haciendo es generar condiciones para que hoy tengamos la pandemia por la COVID-19, mañana la podemos tener por otros virus o bacterias. Entonces, especialmente en zonas como Europa, la parte de la transición energética se ha acelerado a raíz de la pandemia, siendo que Europa, recordemos, es digamos, el continente más afectado por la pandemia a nivel económico. Entonces, hablan que justamente la inversión en energías renovables es la mejor forma de asegurar, pues de aumentar la seguridad energética en los tiempos de la COVID. Yo me declaro en este momento ignorante de pues digamos que de la realidad en Venezuela en este momento respecto a este tema y sobre todo porque una cosa es lo que nos llega la información a otros países y otra es la realidad que hay en el país. Yo tengo muy claro que digamos que la información de diferentes fuentes pues no siempre es muy confiable, entonces no me voy a atrever a dar mi punto de vista respecto a lo que sucede en este momento, pues porque no lo conozco. Lo que sí es claro es que digamos que la hipótesis que hay y que se está movilizando en muchos países es que el hecho de invertir en energías renovables hace que los gobiernos tengan más capacidad, digamos, de reacción. Porque, por ejemplo, pues les puedo compartir en el caso de Colombia, si bien nuestra industria petrolera es, pues, como atípicamente eh, de carácter nacional, es más o menos el 50-70% es de carácter nacional. En el caso, en muchos otros países, la generación de energía, pues digamos que la industria petrolera, digamos, es del extranjero. Entonces, no solamente eso, pues en nuestro caso, si bien la industria nacional, digamos, de Ecopetrol, que es la que extrae el petróleo en Colombia, es nacional, nuestro problema es que justamente casi todas las refinerías son extranjeras. Nosotras tenemos muy pocas refinerías. Entonces, al no tener refinerías locales, básicamente tenemos que sacar el producto y perdemos muchísimo dinero en que ese elemento sea refinado afuera. Sé que en Venezuela el tema de las refinerías también es algo bastante complejo, entonces, pero como digo, no lo conozco muy bien. Como retomando el tema, entonces las energías renovables tienen la gran ventaja que es que el 70% de la inversión en energías renovables siempre son parte del gobierno local. Entonces, si uno piensa en un gobierno estable,
pues básicamente esa es una gran ventaja, porque el gobierno tiene la posibilidad, uno, de generar una fuente intensiva de trabajo. Dos, la energía como la solar y la eólica son tecnologías que no tienen muchos sobrecostos y retrasos. Es decir, si bien la inversión inicial es considerable, no hay sobrecostos, o sea, no hay sorpresas. Una vez básicamente haces la primera inversión, no tienes que estar todo el tiempo actualizando, sino que el mantenimiento es a nivel de porcentaje respecto a las energías tradicionales, es realmente mínimo. Y una vez se activen, es supremamente confiable, o sea, no tienen que esperar a que poco a poco vaya produciendo, sino que en el momento en que activas la producción, ya tienes una altísima producción. Otro elemento también es que tiene bajo costo financiero y puede favorecerse a nivel de estímulos económicos. Entonces, una de las cosas del hecho de que sea el gobierno local, pues, digamos, en un caso, pues, un poco ideal, las energías renovables, el hecho de que él sea el gobierno local el responsable de las energías renovables, es excelente para que el país pueda ser independiente energéticamente. Porque ya que pues digamos que el Estado es el responsable de esa generación energética y no depende del extranjero, entonces, si el hecho de que el mercado, pues digamos que sea muy volátil a nivel internacional, a mí no me afecta. Y bueno, un ejemplo lo vemos, como les decía, en Europa. En Europa ha sido pues como bastante impresionante el impacto que ha tenido la pandemia, porque a nivel, por ejemplo, pues comparando abril de 2020 con marzo de 2019, o sea, es decir, meses muy similares, la generación de carbón bajó casi en un 30%. La emisión de CO2 bajó en un 20%. La generación de, pues digamos que de, de acciones en el marco del mercado de energía renovable aumentó casi un 50% y la demanda de energía bajó un 10%. O sea, fíjense que unos podrían decir, claro, pero es que no se emite casi CO2 ni se gasta casi carbón porque no se está demandando casi energía. Pero como vemos, la disminución de la demanda de energía es menor a la disminución de los otros elementos. Entonces, lo que estamos viendo es que la pandemia sí está acelerando esa transición. Y no solamente eso, sino que, digamos, la transición energética nos da la posibilidad de enfocarnos en otras fuentes que, pues, para, por ejemplo, los que trabajamos en el tema de geología y de extracción mineral, es una buena noticia en el sentido de que ya digamos que no nos tenemos que centrar siempre en los mismos elementos que son, pues, que generan un mercado muy volátil, digamos que ya los estamos acabando, como son el oro, el aluminio, la plata, etcétera, sino que el hecho de trabajar en las energías renovables abre también a muchísimos otros elementos que antes no se utilizaban y que si logramos hacer una minería responsable para la extracción de los mismos, lo que podríamos estar ayudando es a generar más empleos, generar mayor posibilidad de aprovechamiento, mayor desarrollo tecnológico, etcétera. Lo que sí es supremamente importante es que para lograr esa transición debemos evitar sobreactuar en el corto plazo, es decir, de tomar decisiones radicales, inmediatistas. Tenemos que también aprovechar las nuevas oportunidades en esta transición a mediano plazo y eso sí, desarrollar una normativa que resista las crisis futuras. Es como blindarnos legalmente para favorecer esa transición. Y básicamente es esto, la transición energética es una oportunidad histórica. O sea, y de nuevo, no lo digo yo, sino que lo dice el mercado mundial de energía. Eso sí, como les digo, tenemos que evitar los extremos. Las decisiones extremistas no nos han servido para nada. De hecho, han generado solamente impactos negativos. Entonces, eso de prohibir el carbón, prohibir el petróleo, prohibir alguna cosa o lo que sea, no funciona. Esto lo puede decir, por ejemplo, con lo que pasó en Francia cuando Macron le quiso poner el impuesto al gasoil, a la gasolina,
pues al querer imponer el impuesto de un momento a otro sin generar una transición y unos acuerdos, básicamente promovió el movimiento de chalecos amarillos que generaron un impacto bastante alto pues en Francia. Y la otra, pues hay unas hipótesis que dicen que cuando Hillary Clinton estaba pues en campaña con Trump, ella al decir y al prometer en su campaña que iba a clausurar del todo la industria del carbón, básicamente fue uno de los elementos que benefició a Trump para que quedara como presidente. Entonces, justamente por eso se habla que lo que se necesita no es una retirada inmediata, sino una retirada sostenible. Por eso siempre hablamos de transición. Transición no es que de un día a otro se logren ciertas cosas, sino que sea todo un proceso. Y bueno, así como la pandemia es una oportunidad, pues realmente es una oportunidad no solamente pues como para la economía, sino para que una economía que preserve la salud del planeta. Y esto, pues resalto de nuevo el tema de Europa, pues porque Europa fue muy interesante. Ellos firmaron un acuerdo continental en diciembre para pues digamos que cuando la Comisión Europea firma el Acuerdo Verde, el Pacto Verde Europeo, en diciembre, cuando llega la pandemia, básicamente dijeron, no, 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 tenemos que parar. Y ellos dijeron, no, al contrario. O sea, esto nos reafirma en este pacto y nos reafirma en la importancia del mismo. Entonces, no solamente es Europa, realmente hay otras secciones pues, que lo están logrando. Por ejemplo, los anárquicos en Estados Unidos, pues como diferentes grupos que combinan la ciencia con el tema social y que en Estados Unidos pues están como fomentando la transición, pues justamente por todas sus ventajas. Y ya para terminar, pues quisiera destacar que para lograr esa transición, para lograr esos cambios, realmente obviamente el aporte del gobierno es muy importante, pero también el aporte de cada uno de los individuos es vital. Porque si queremos realmente que algo cambie, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar aportando en diferentes elementos a que esta crisis se disminuya. Y quiero resaltar que justamente nosotros, por ejemplo, desde la academia sí lo podemos hacer. Así cuando hablo de oportunidad generada por esta crisis de la pandemia, una de las cosas que siempre destaco es justamente cosas como esta. Pues antes de la pandemia, el tema virtual, que si bien nos tiene un poco saturados, eh, como que ni siquiera como lo pensábamos como una oportunidad. Y hoy por hoy en esta charla y todas las charlas que ustedes han organizado, pues son una muestra de que la virtualidad también tiene unas grandísimas ventajas porque nos une como comunidad científica, nos une como individuos, nos da la oportunidad de aprender de otros, cuando antes ni siquiera soñábamos en hacer algo como, pues cosas como estas, eventos como estos, que si bien tienen todos sus retos, realmente nos demuestran que sí nos podemos unir y que la ciencia tiene una gran responsabilidad en este cambio. Y finalmente, para terminar, quiero pues como resaltar esto que a mí me parece muy, muy interesante. Esto es un letrero que saqué, no es asociado a la pandemia, esto realmente es de Hong Kong el año pasado, cuando estaban en plena crisis y ellos decían que no volveremos a la normalidad, justamente porque la normalidad era el problema. Entonces, cuando hablan de, ay, ojalá volver a como estábamos antes, no. O sea, el antes nos llevó a lo que estamos ahora. Entonces la solución no es esa, la solución es cambiar, es buscar una nueva oportunidad. Y justamente yo siempre destaco el rol de todos ustedes, pues como jóvenes, ustedes son los que tienen la responsabilidad ahora, obviamente con el apoyo de nosotros, pero demostrarnos cuál es el nuevo camino, o sea, cómo debemos hacer las cosas, porque definitivamente nosotros veníamos metiendo las patas y debemos es buscar cómo estar todos mejores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a ir con las rondas de preguntas y respuestas. Muy, muy interesante esta conferencia. Para hacer la última, que nos alegra bastante. Y
Y bueno, vamos a proceder con las rondas de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Por aquí tenemos a Reinaldo Sánchez. Vamos. Reinaldo, adelante. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, chévere. Bueno, quiero hacer un comentario. En la década de los 90, quien fuera ministro de Energía y Petróleo de Arabia Saudita decía que el fin de la década del petróleo iba a ser por las malas decisiones tomadas por la OPEP. Ahora vamos al contexto de tu charla, es ver la siguiente pregunta. Es que la caída de los precios de petróleo se ha debido principalmente, obviamente, a la vulnerabilidad, a la desaceleración que ha tenido el mundo. Entonces, me llamó mucho la atención el tema de tu charla, porque decías, bueno, el coronavirus y impulsaba con el cambio climático una transición energética. Esa transición energética se vería o se ve impulsada por estas decisiones desacertadas de parte de la OPEP, porque si bien podemos fijarnos, sumado al COVID, este año hubo una guerra comercial a nivel petrolero entre Rusia y Arabia Saudita que hizo que inclusive los precios tornaran a valores negativos. Eso es mi pregunta. ¿Tú no crees que las malas decisiones, sobre todo de no sentar a los norteamericanos dentro de la mesa de negociación para defender, en este caso, las cuotas, o sea, el precio del barril ha mermado y haya impulsado a países a decir, bueno, vamos a impulsar la transición energética? Porque muchos analistas dicen que es necesario, ¿sí?, ir a la transición, pero es que hay muchos intereses económicos. Y aquí viene la segunda pregunta. Muchas administraciones norteamericanas han tratado de frenar las emisiones de dióxido de carbono por los estragos de fenómenos naturales que dejan o arrojan pérdidas enormes en los países. ¿Tú crees que es viable realizar otro tratado en el cual nosotros tengamos que, digamos, sí, tenemos que cuidar el ambiente por los estragos, pero hay economías muy débiles como las latinoamericanas que se ven datadas de manos ante ese nuevo reto de transición a una energía más limpia por el hecho sobre todo de las materias primas, ¿sí? Y por el sistema económico que estamos viviendo, que es obviamente una explotación desmedida de esas materias primas. Gracias. Bueno, voy a tratar de abordar algunas de las preguntas, pues porque que son muchas y hay otras pues, donde yo me declaro realmente ignorante. Les puedo decir es mi opinión personal, pues porque no soy experta en el tema de análisis de globalización, digamos por así decirlo. Lo que sí es definitivamente claro es que es una cuestión como de decisión de los gobiernos muchas de las medidas. Es decir, podemos hacer todos los tratados que quieran, es que posibilidad de hacer tratados hay, pero por ejemplo, los tratados de París, si bien hay muchos debates a que si los bonos de carbono son justos o no son justos, la realidad global es que incluso para los países que emiten menos, el tema del cambio climático es vital porque casi siempre, de hecho hay un porcentaje muy interesante entre que los países que producen menos, como menos CO2, menos gases de efecto invernadero, pues les voy a poner como el caso de Colombia y me atrevería a decir que también Venezuela, si bien ustedes pues pueden producir quizás un poco más en cierta medida, el problema es que somos muy vulnerables. Entonces esa discusión de hace unos años que decía, no, es que el acuerdo de París con los bonos de carbono es injusto porque China y Europa pues que producen tanto CO2, ¿cómo es posible que a nosotros nos pongan límites y nosotros no producimos nada? Pero la cuestión es que nosotros no, somos súper vulnerables, es decir, el cambio climático nos va a afectar primero a nosotros, a nuestros alimentos, a nuestro
pues a todas esas condiciones, pues digamos que naturales. Entonces, sí, definitivamente pues lo que pasó entre Rusia y Arabia Saudita fue pues una catástrofe económica mundial, pero mientras justamente dejemos que esos países que tienen un predominio petrolero sean como los que, digamos que los que controlen la economía mundial, esto va a seguir pasando. Pues, y de nuevo, me declaro ignorante de la situación de Venezuela, pero pues ustedes son como como el reflejo de que el petróleo no es la solución. O sea, el hecho de tener petróleo o no, no dice nada. Y que lo diga también Irak, que gracias a tener petróleo básicamente se generó la guerra que se generó y se generó el daño social que tiene pues actualmente. Entonces eso por un lado, pues por otro lado lo que tú mencionas, los desastres no son naturales, pero sí estoy de acuerdo, pues nosotros, yo que trabajo en gestión del riesgo, una de las cosas claves es que siempre decimos, pues cuando ocurre un desastre es por un problema social, no es por el fenómeno. Es decir, si ocurre una inundación porque, por ejemplo, el cambio climático está aumentando las precipitaciones, o sea, si ocurre el desastre, no es por la naturaleza. Si ocurre el desastre, es porque básicamente el ser humano tomó decisiones inadecuadas y se expuso a un evento que sabía que iba a ocurrir. Entonces, básicamente nosotros decimos, cuando ocurre un desastre, no es un desastre natural, es un riesgo mal manejado. Pero sí, estoy de acuerdo que una de las cosas que está generando el cambio climático al aumentar la cantidad de fenómenos intensos es básicamente hacer que los impactos sean mayores. Y se evidenció, por ejemplo, en Texas, cuando pasó el huracán, no recuerdo si fue Matthew o cuál de esos fue hace 3 años, los costos del huracán fueron pero millonadas de dólares y no por la cantidad de personas muertas. De hecho, creo que no hubo personas muertas, solo algunas heridas, pero la cantidad de dólares que se gastaron en los daños a todo el complejo de, pues, como digamos que de procesamiento petrolero fue una barbaridad. Entonces, bueno, espero que haber respondido algunas de tus preguntas, aunque insisto, pues como que hay otras que no tengo como el conocimiento para hacerlo. Gracias, Carolina. No, chévere. Muy amable y buena tu presentación. Chévere. Muchas gracias. Continuando con los comentarios, Janswil Guzmán. Wow, muchas gracias por su presentación y los puntos de vista presentados. Excelente de verdad. Qué bueno ver de esta forma las grandes similitudes existentes entre ambos temas. Deberíamos tratar de controlar por completo los virus, ya sean buenos o los malos, así como se tratan de controlar la cantidad de emisiones y demás acciones que se llevan a cabo frente al cambio climático. Gracias nuevamente por la presentación. Saludos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, en cuanto a controlar los virus, a mí me da un poco de risa, no por ti, pues, ni por la persona que hace la pregunta, sino es una cosa que refleja mucho nuestra actitud como seres humanos que nos ha llevado a donde estamos. Eso de cuando pensamos que nosotros podemos y debemos controlar a la naturaleza, es lo que nos ha llevado a donde estamos. O sea, eso es lo que nosotros llamamos un poco antropocentrista, es decir, súper egocéntrico, de pensar que nosotros somos la especie superior que controla a lo otro. Y la realidad es que se ha demostrado que no hay nadie que controle los virus, pero que nosotros lo que sí podemos controlar es los comportamientos que hacen que los virus patógenos, es decir, los virus que nos hacen daño, se reproduzcan en exceso. Yo estoy convencida que la naturaleza tiene una sabiduría que nosotros nunca podremos llegar como especie en cuanto al equilibrio que siempre busca. Digamos que todo lo que pasa en la naturaleza usualmente tiene una razón mucho más profunda que va por el bien común del conjunto, de los ecosistemas, mientras que nosotros como especie casi siempre pensamos de una manera muy individualista, muy egoísta. Entonces, no podemos controlar los virus, no debemos controlar los virus, pero lo que sí podemos hacer definitivamente es mejorar nuestro comportamiento para que los virus malos no se reproduzcan en exceso de una manera descontrolada
y desequilibrada. Y recordemos, una de las cosas, importantes que no les había contado es que gracias a esta pandemia también ha sido una hermosa oportunidad para saber más de los virus. En la pandemia nos dimos cuenta que realmente no sabíamos nada de virus, que la comunidad que estaba, pues los virólogos, es una comunidad supremamente chiquita y ahora está pues como aumentando gracias a esto porque nos dimos cuenta que es muy importante que conozcamos más de los virus, no controlarlos, sino conocer más de los virus y saber qué podemos hacer para que los virus malos no se reproduzcan como se están reproduciendo. Gracias. Jesús Monsalve, ¿cómo potenciar más el rol de la mujer en esa transición energética desde la educación primaria y secundaria? Felicitaciones, muy buena conferencia. Muchas gracias a ustedes. Pues potenciar el rol, justamente ustedes lo están haciendo hoy. Nuestra moderadora nos está mostrando pues un excelente ejemplo de cómo se debe hacer, pues, o sea, y eso siendo hija de una, pues, digamos que psicóloga que ha trabajado en los temas de género toda la vida, yo siempre he dicho que la cuestión no es darle más espacios a la mujer, sino realmente compartir más entre todos. em, y eso digamos que naturalmente va a hacer que los espacios sean más equilibrados, porque otra de las cosas pues del problema de género es que siempre le hemos dado unas responsabilidades y unos roles pues muy agresivos em, em, pues a los hombres. Entonces, si las mujeres les damos esos roles pues como tan agresivos, tanto de que el poder es lo que importa, que la competencia es lo que importa, eso básicamente se nos refleja en nosotros. Entonces, cuando hablamos de género, yo siempre hablo de que es importante que pensemos tanto en las mujeres como en los hombres. Y eso es un rol pues también de los dos. Entonces, yo, pues no sé, yo siento que naturalmente si buscamos más ese equilibrio, o sea, no irnos al otro extremo, sino buscar más el equilibrio, pues todos estaremos mucho mejor. Y bueno, el evento de hoy es una muestra, o sea, estamos honrando a una mujer que ha hecho mucho, pues como dentro del gremio académico. Entonces, yo creo que vamos bien y que todas las personas que están hoy están aportando esa transición. Muchísimas gracias. La doctora Liliana López, excelente trabajo y excelente presentación que une dos problemas mundiales. Muchas gracias. Nesmari Mendoza, muy buena la conferencia y muy buena forma de llamar a la reflexión. Gracias. Danalis Anza, excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que tenga un impacto positivo para la migración del cambio climático, una transición energética solamente y así dejar a un lado la industria ganadera, siendo esta una de las principales industrias que emiten gases de efecto invernadero? Excelente pregunta, muchas gracias. Qué bueno que tomaste el punto. Yo no ahondé en eso pues por cuestiones de tiempo, pero me parece excelente que lo abordes y la respuesta es definitivamente sí tenemos que integrarlo. Una de las cosas que les digo es que la solución no es la solución no es en un campo, no es que nuestros gobiernos mejoren, no es que hagamos un tratado, no es que hagamos transición energética solamente, sino realmente es un conjunto de acciones y definitivamente en el tema de cambio climático, especialmente en nuestro continente, la ganadería tiene que cambiar. Y yo no soy de las radicales, entonces yo no digo que mañana todos deberíamos ser vegetarianos, porque esa no es la solución. De hecho, cuando buscamos esas transiciones radicales, lo que logramos son cosas como, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina respecto a la soya, que la soya es la gran causante de la deforestación en muchas de las regiones, pues justamente siendo la soya uno de los elementos más utilizados por vegetarianos tradicionales y bueno, también para alimentar ganado, entonces ahí tenemos como el círculo vicioso. Entonces, más que acabar con el consumo de carne, es uno, generar un consumo más responsable y más equilibrado, no solamente por el cambio climático, sino por nuestra propia salud.
Y dos, hacer una transición a la ganadería sostenible, que es posible, nos lo han demostrado muchísimos ejemplos, donde la ganadería sostenible básicamente genera un gana-gana para todos. Una ganadería sostenible donde la vaca tenga unas condiciones mejores a nivel de sombra. Entonces, al tener sombra, la vaca se deshidrata menos. Cuando se deshidrata menos, se enferma menos, pierde menos agua y es decir, pesa más, la carne es más jugosa, de mejor calidad, se enferma menos, entonces yo tengo que utilizar menos hormonas, tengo que gastar menos plata en el veterinario y básicamente se genera todo un ciclo muchísimo más equilibrado donde volvemos al tema de la sostenibilidad, donde la sostenibilidad no es el bienestar ambiental, no es el bienestar social, no es el bienestar económico, sino es ese equilibrio muy difícil de lograr, pero sí posible entre los tres. Entonces sí, hay que involucrar a la ganadería. Eh, Estos manejos de poder, pues por ejemplo en Colombia es una de las principales causas de deforestación en ecosistemas vitales como es pues en la zona del Amazonas y de la Orinoquía. Entonces, claro que sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Y Sandra comenta, muy interesante su presentación, muchas gracias. Trabajo paleoclimatología tropical, cuaternaria, y los cambios climáticos son muy comunes en el cuaternario, incluso en el Holoceno múltiples cambios han ocurrido. ¿Qué opina usted de los bonos de carbono si el calentamiento global fuese principalmente de origen natural? Venimos en calentamiento desde hace 10.000 años aproximadamente. Bueno, muchas gracias, Isandra. Primero, yo no creo que los bonos de carbono sean la solución. De nuevo, es una posibilidad, es una solución, o sea, algo que aporta a la solución. Entonces, enfocarnos con que el bono de carbono es la posibilidad de disminuir el cambio climático, no creo que sea así. Creo que es una opción en algunos casos. Segundo, yo no creo que cuando hablamos, pues yo al principio de la conferencia dije que era para mí cambio climático. No, me enfoqué específicamente en el calentamiento acelerado y excesivo de los últimos, pues básicamente 150 años. Cosa que no, o sea, ese pico tan acelerado no se ha generado antes. Si bien estoy completamente de acuerdo con que se han dado en la historia de la Tierra muchas veces, no solamente en los últimos 10.000 años, pero se han dado no solamente cambios climáticos hacia el aumento de temperatura, sino también pues las glaciaciones como bien las conocemos, hasta donde conozco yo, pero pues mi conocimiento es limitado, hasta donde conozco yo no hay registros donde el cambio ha sido tan acelerado. Y el problema es que el ser tan acelerado lo que está generando es que el planeta no tiene la capacidad de irse adaptando a esos cambios. Y ese es el mayor problema. Y también, como les mostré al principio, la cuestión no es solamente la temperatura. Realmente cuando hablamos de cambio climático, pues podemos más bien hablar de la crisis global que mencionan otros actores, que son justamente ese combinado de cambios, no solo de temperatura, sino de nitrógeno, de aumento en la extinción de especies, de metano, de muchos otros elementos que definitivamente tienen una aceleración como no se había registrado nunca en la historia. Entonces, justamente por eso, personalmente, pero de nuevo, me abro al debate y me encanta pues cuando se genera esa discusión, personalmente creo que el ser humano sí está incidiendo radicalmente en esa fuerte aceleración de los cambios. Muchas gracias. Vamos a esperar unos segundos a ver si surge alguna otra pregunta en el chat. No tenemos ninguna mano levantada en los participantes. Bien, continuando ahora con un poco el cierre de lo que sería el ciclo de estas conferencias, vamos a otorgarle a la doctora Carolina un reconocimiento por su interesante conferencia del día de hoy. Me permito leer
el reconocimiento. Reconocimiento otorgado a Carolina García por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su conferencia titulada Cambio Climático y Coronavirus, relaciones que motivan la transición energética. Muchísimas gracias, Carolina, por estar hoy con nosotros y ser la última en dar una conferencia de este gran ciclo. Te agradecemos tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes, pues para mí realmente es un gran honor cerrar todo este ciclo que ha sido, yo sé, un gran trabajo, un fenomenal trabajo por parte de ustedes. Y bueno, me adhiero a felicitar a la doctora Liliana, pues como por lograr esto, o sea, el hecho de motivar a que se haga un evento pues de estas características dice mucho de toda la labor que ha realizado. Pues desafortunadamente no la conozco personalmente, pero todo esto me dice mucho de ella. Mil gracias a ustedes por todo el trabajo. No, a ti muchas gracias. De todas maneras, a todos nuestros participantes, muchas gracias por estar presente en las conferencias. De todas maneras, si no pudieron estar en alguna de ellas o quieren repetir y volver a ver alguna de estas conferencias, las pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Lo van a encontrar como ICT-UCB. También queremos todos, estas son un poco las caras de los organizadores de este ciclo de conferencias, y queremos agradecerles no solamente a ustedes por participar y haberse registrado en este ciclo de conferencias, sino también a todos nuestros ponentes, todos nuestros invitados, así como a el profesor Jesús Monsalve con su orientación y su apoyo con todo este proceso y todo este homenaje a la profesora Liliana López. También a Ariana Segovia por financiarnos la plataforma Zoom, por donde fue posible realizar toda la proyección de estas conferencias y grabarlas para luego ser montadas en el canal de YouTube, más que todo las ponencias que fueron autorizadas a ser grabadas. Y estamos muy agradecidos y muy felices de que nuestra homenajeada, la profesora Liliana López, nos haya dejado hacerle este pequeño detalle, y quisiéramos cederle el paso para que con sus palabras pueda cerrar este ciclo. Ya le vamos a dar el paso a la doctora Liliana, ya un momento. No sé si está por aquí. Profe, adelante, puede hablarnos. Ya vamos a compartir un momento la pantalla con el contenido que nos mandó. Adelante. Profe, no logramos escucharla. ¿Aló? Profe, no logramos escuchar sus palabras. Vamos a esperar unos segundos a que la profesora Liliana pueda
arreglar lo que sería el micrófono para escuchar sus palabras. Adelante, profesor Monsalve. Sí, buenas tardes a todos. Quiero participar en este cierre mientras solventamos el problema con la profesora Liliana con el micrófono. Quisiera agradecer a todos los chicos que de verdad tienen bastante tiempo trabajando y organizando en esta actividad. Fue un reto bastante interesante para ellos, ya que no se habían enfrentado a la organización de un evento de esta magnitud, y creo que estuvieron a la altura de todo el evento. De verdad encontraron muchísimos ponentes de gran calidad, temas variados relacionados a la geoquímica, al ambiente, el excelente cierre que tuvimos el día de hoy con la doctora Carolina. De verdad que ha sido bastante gratificante toda esta actividad. Creo que esto nos abre mucho las expectativas en cuanto a las cosas que podemos hacer juntos, no solo los alumnos, sino profesores, alumnos y demás comunidad científica del país. Y es una ventana importante para lograr esa participación y recuperar mucha de esa energía que se ha venido perdiendo a lo largo de estos últimos años, y que nos puede impulsar a todos a tratar de dar siempre lo mejor de nosotros y buscar esa organización que siempre es importante para gestionar eventos como este. Agradecer también la participación de la profesora Liliana. De verdad, no nos cansamos de decir que es un ejemplo para nosotros, es una persona excepcional desde el punto de vista profesional y personal. Es un ejemplo que todos queremos seguir con todas las actividades que ha desarrollado en su carrera profesional. Y profesora, hacerle llegar estas palabras de agradecimiento por su participación y por todo el ejemplo y todas las actividades que usted siempre está impulsando. Esto apenas es una muestra de todo el cariño que le tenemos desde diferentes puntos de vista de la parte académica, la parte personal. Bueno, quería decirles esas palabras. De verdad, muchas gracias a los participantes, y creo que ya la profesora tiene activo su micrófono, me parece. Sí, pero aún no logramos escuchar no logramos escucharla a pesar de que lo tiene activo. Profesora, creo que puede ser en la opción que está en el Zoom a mano izquierda, inferior izquierda, quizás darle la opción desactivar y volver a activar, o activar uno de los menús que dice que sea igual que el sistema. Con eso creo que puede solventar el inconveniente que tiene con el micrófono. Aún no la escuchamos, profe. Profe, seguimos sin escucharla. Verificamos aquí.
No, profe, seguimos sin escucharla. Quizás si tratan vía telefónica y colocando, pues, que nos compartas, pues, como lo que ella diga por tu micrófono. No sé si pueda funcionar. Pues que ella te llame al celular. Quizás Ok, intenten. sí, podría ser que si es posible, profesor Monsalve, que lo llame usted para que la podamos escuchar. Sí, la estoy tratando de llamar, pero sale la contestadora. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentar de nuevo, ya estoy tratando de llamarla. Aprovechando, voy a leer un comentario que colocó ahorita Janswil. Felicitaciones a todos, todo el ciclo de conferencia estuvo excelente. Gracias, Janswil. Un abrazo enorme a la profe Liliana y esperamos que sean muchos años más de inspiración y guía a las nuevas generaciones, así como lo sigue haciendo con las presentes. Correcto. Profe, ¿logró contactarse con ella? No, cae la contestadora directamente. No, traté de llamar desde un teléfono fijo y desde un celular, pero no se puede establecer la conexión. La profe creo que escribió algo por el chat. Sí, la profe escribió muchas gracias a todos. Mi micrófono no quiere funcionar, ay, profe. Bueno, lo que podríamos hacer es que después nosotros podemos realizar una reunión así parecida a esta para grabar sus palabras y poder también hacer que aparezcan también posteriormente en el canal o donde vayamos a publicar. Ok, la profesora Liliana nos pide que pues pasemos las láminas que ella realizó. Eh, vamos a, vamos a esperar a que salga y vuelva a entrar para ver si logramos solucionar lo de los micrófonos. Aló, hola a todos. Disculpen que me meta por acá. La profesora, profe, ¿puede hablar? A ver si se escucha. Me escuchan. Ahora sí. ¿Escuchan a la profe? Sí, ahora sí la escuchamos. Adelante, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer todos los comentarios hechos ahorita. Y bueno, yo preparé una lámina sencilla para ilustrar este evento. Si por favor pueden pasar la siguiente. Bueno, en esta jornada bioquímica y ambiente que hemos realizado del 19 de octubre al 4 de noviembre, en la siguiente lámina podemos ver que este trabajo hecho con estas organizaciones como la African Student Cancer, la African Young Professionals de Venezuela, la Asociación de Estudiantes de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UCB y el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias han hecho un trabajo excepcional. Quiero felicitar a todos los estudiantes y profesores que se involucraron en este trabajo, que es una prueba de cómo podemos seguir adelante independientemente de las
adversidades que podamos tener, y que lo importante que es el trabajo científico y que debemos seguirlo y si este es nuestro sueño de hacer ciencia, tenemos que tratar de que nuestro sueño se cumpla. Por favor, la siguiente. Así como quiero agradecer a todas las personas que participaron, por favor, las dos siguientes en estas presentaciones, que dejan muy en alto la investigación que están realizando tanto venezolanos en Venezuela como fuera de nuestras fronteras, y investigadores invitados extranjeros que pusieron todo su empeño en que esta actividad fuera una actividad de alto nivel, y que todos los trabajos presentados son excelentes demostraciones de la investigación científica y cómo a la vez es necesario para hacer esta investigación científica de buena calidad y que permita una docencia también de buena calidad. Por favor, la siguiente. Y la siguiente. Es decir, no hubo muros que pararan la investigación en nuestra facultad y en nuestra institución. Y eso es algo que hay que agradecer a todos, nuevamente a todos los estudiantes, profesionales, profesores que se involucraron en esta actividad. Realmente me siento muy orgullosa de todos ustedes y los veo en el futuro como unos grandes investigadores, unos grandes profesionales que son los encargados de dirigir el futuro de nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, y nuevamente agradezco a la institución como la APG, Joint Student, la APG Student Carter, la Asociación de Estudiantes, y bueno, como ya les he dicho en privado, cualquier otro evento que quieran organizar pueden contar en cualquier aspecto que pueda ayudar. Y me disculpan los micrófonos porque esta semana ha sido una semana de crisis, se me dañó el celular, por eso que eso no puede comunicarse conmigo, y ahora se me acaba de dañar el micrófono. Así que bueno, un gran abrazo para todos y que pronto podamos darnos este abrazo en vivo en los pasillos de nuestra facultad o de nuestro equipo. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, profesora. También a Isandra por poder comunicarnos con usted. Y bueno, nos alegra mucho saber que le haya gustado este homenaje que organizamos para usted. Usted es un ejemplo a seguir para nosotros, para seguir motivados y con bastante disciplina y esmero en lo que serían las actividades de investigación, las actividades científicas, y muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos. Bueno, con esto damos cierre a este ciclo de conferencia. Les recordamos que pueden verlo a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias y esperamos poderlos ver en próximos eventos que ojalá sean organizados después de esto. Abrazos. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias y saludos a todos. Un abrazote.